principal función del hormona del crecimiento, la lógica nos va a llevar a decir que la principal función es, ¿cuál? Que nos ayuda a crecer. Ayudar a crecer. ¿Sí? Esa es la principal función, ¿verdad? O sea, el crecimiento del individuo. Para lo cual hay un aumento del tamaño celular, hay un aumento del número de mitosis, del número de células, ¿verdad? Favoreciendo también la diferenciación celular. O sea, el crecimiento es la principal función de la hormona del crecimiento, por eso se llama así. Pero aparte de esta función de hacernos crecer, tiene también funciones metabólicas sobre hidratos de carbono, sobre grasas, sobre proteínas, ¿verdad? En términos generales, ya vamos a ir entrando en detalle, pero en términos generales, aumenta la síntesis de proteínas, ¿sí? Aumenta la utilización de grasas para obtener energía y disminuye la utilización de glucosa con fines energéticos. A ver, ¿de qué se trata? Este es un marco general, ya vamos a ir hablando en detalle de cada cosa, ¿verdad? Esto quiere decir que el hormona de crecimiento no utiliza proteínas para obtener energía. A ver, ¿de dónde saca energía la célula? De los nutrientes, de los hidratos de carbono, de las grasas, las proteínas, etcétera, ¿verdad? Ok. Bajo el influjo de la hormona de crecimiento, la célula no utiliza proteínas para obtener energía. Sintetiza proteínas, pero para el crecimiento, no para energía. En cambio, utiliza grasas como fuente energética, saca energía de allí. No utiliza glucosa, de pronto, incluso hay disminución de la captación de glucosa, como vamos a ver, hay disminución de la utilización de glucosa como fuente de energía. De tal manera que la hormona de crecimiento ahorra proteínas, ahorra carbohidratos y utiliza grasas con fines energéticos. Hablando de energía, ¿verdad? Vamos puntualizando qué hace sobre las proteínas. Dijimos que aumenta la síntesis de proteínas, ¿verdad? Pero para que haya un aumento de síntesis de proteínas, tiene que haber otros eventos anteriores, ¿verdad? El primero es que aumenta el transporte de aminoácidos hacia el interior de la célula. La hormona de crecimiento aumenta el transporte de aminoácidos a la célula. ¿Y para qué? ¿Pero cuál es la importancia de esto? Que si se van a fabricar, se van a sintetizar más proteínas, es necesario que tenga el insumo, el sustrato para formar proteínas. Eso es el aminoácido. Entonces, la hormona de crecimiento, ¿qué es lo que hace? Meterme aminoácidos a la célula para que la célula tenga el recurso para hacer proteínas. Aumenta la traducción del ARN, aumenta la transcripción del ADN, que también son pasos previos o pasos necesarios para la síntesis de proteínas. Y disminuye la catabolia proteica. Entonces, la hormona de crecimiento aumenta la síntesis de proteínas, disminuye la catabolia proteica. Para aumentar la síntesis de proteínas, aumenta el transporte de aminoácidos hacia el interior de la célula, aumenta la transcripción, la traducción, como pasos para el proceso de síntesis de proteínas. Esto me lleva entonces a que bajo la acción de la hormona de crecimiento tenemos un balance nitrogenado positivo, ¿verdad? Y tenemos una disminución o una baja del nitrógeno ureico, ¿verdad? En el plasma, en la sangre. Eso con relación a las proteínas. Con relación a las grasas, ¿qué dijimos con relación a las grasas? Utiliza grasas, ¿verdad? Y efectivamente, la hormona de crecimiento utiliza las grasas con fines energéticos. Hay lipólisis, hay hidrólisis de las grasas para obtener energía. Ustedes saben, a ver, eso sí lo saben, cuando una sustancia compleja se rompe en fracciones más sencillas, hay liberación de energía. ¿Sí? Sí. En los enlaces químicos, al romperse, ahí hay liberación de energía. Esta hidrólisis de grasas
me va a provocar que tengo más ácidos grasos y mayor producción de acetilcoenzima A, ¿verdad? Se va a producir un aumento de formación hepática de ácido acetoacético, de cuerpos cetónicos, ¿verdad? Eso en bioquímica han visto toda esa vía metabólica. Lo cual significa que la hormona de crecimiento me va a producir cetosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo más hidrólisis de grasas, más acetilcoenzima A, más cuerpos cetónicos. Resultado, cetosis. La hormona de crecimiento es cetogénica. ¿Sí? El exceso de hormona de crecimiento me va a producir cetosis. ¿Qué hace sobre los hidratos de carbono? Disminuye la captación de glucosa. O sea, la célula capta menos glucosa bajo la acción de la hormona de crecimiento. Y utiliza, obvio, utiliza también menos glucosa, pues capta menos, utiliza menos. ¿Por qué capta menos glucosa? Principalmente en el músculo y en el tejido adiposo. Porque se produce resistencia a la insulina. La hormona de crecimiento produce resistencia a la insulina. ¿Por qué hay resistencia a la insulina? No se sabe con exactitud, pero se piensa que es por el aumento de los ácidos grasos en sangre. El aumento de los ácidos grasos en sangre me lleva a que haya resistencia tisular a la insulina. En consecuencia, se capta menos glucosa y menos utilización de glucosa. Si capto menos glucosa para la célula, significa que se me queda más glucosa en la sangre. Entonces, tengo hiperglicemia. La hormona de crecimiento es hiperglicemiante, es una hormona diabetógena. La hormona de crecimiento es cetogénica y es diabetógena. Toda esa glucosa excedente que no esté entrando a la célula, ¿dónde va a ir a parar? Al hígado. Tengo aumento de la producción hepática de glucosa, pero también hay un aumento de la secreción de insulina. Inicialmente se pensaba que ese aumento de la secreción de insulina se debía a que la propia hormona de crecimiento estimulaba a las células beta de los islotes Langerhans para producir insulina. Pero parece que no es ese el mecanismo. O sea, no es una estimulación directa de la hormona de crecimiento, sino que la hiperglicemia, o sea, la glucosa aumentada, y un aminoácido que es la arginina, ¿verdad?, sensibilizan al páncreas para que produzca más insulina. En el otro grupo le decía, o sea que es un efecto indirecto. Ya, si quieres ponerlo así, es un efecto indirecto. No es una estimulación directa de la hormona de crecimiento sobre el páncreas, sino que esa hiperglicemia y la arginina sensibilizan al páncreas, ¿para qué? Para que se produzca y se secrete más insulina. Cuando veamos páncreas, cuando veamos insulina, vamos a ver que la secreción de insulina está dada primero porque las células beta detectan la hiperglicemia. Y luego se produce una serie de mecanismos en los que participan iones, el calcio, el potasio, ¿verdad?, que va a determinar la secreción de insulina. Pero eso ya lo vamos a ver después, ¿verdad? En este rato que dígame quién me pregunta. Ya es el cambio de hora, disculpa. No te disculpo ahora. Mira, que si yo entro ahorita, me va a salir... Sí, pero aunque te parezca mentira, si yo entro ahorita, Centro de Apoyo me dice que entré muy temprano. Y que me vuelva a salir y que vuelva a pedir el de aquí, que cambie, es un relajo. Entonces me falta todavía como 30 segundos. Deja... Sí, yo sé, yo estoy controlando aquí. Ahorita son exactamente, dice 11. Pero para el Centro de Apoyo no son las 11, son como las 10:59 o 58:30, una cosa así. Está loco ese reloj. A ver, mientras tanto termino esta idea. Para que la hormona de crecimiento ejerza su acción, se necesita insulina. Se necesita insulina. ¿Y por qué se necesita insulina?
Porque el hormona de crecimiento va a hacer proteínas. Y para hacer proteínas necesita aminoácidos. Y yo les dije ya una vez que la insulina mete aminoácidos a la célula. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije? Sí. Pero alguien puede decir, oiga, pero si la misma hormona de crecimiento también mete aminoácidos. Sí, sí, ¿verdad? Pero otros. O sea, los aminoácidos que son movilizados por la insulina, no todos son los mismos que mueve la hormona de crecimiento. Entonces, si están las dos, ¿sí?, activas, ¿qué va a ocurrir? Que meto más cantidad y calidad, variedad, sobre todo, variedad de aminoácidos, tengo más elementos, tengo más sustratos, tengo más insumos para formar una mayor cantidad y diversidad de proteínas. Entonces, para que la hormona de crecimiento funcione efectivamente, necesito insulina e hidratos de carbono. Ahora sí, ya me voy a ir a centro de apoyo, me voy por acá, clic por acá, clic por acá. Ay, puro clic es esta vaina. A ver, ¿quién era? ¿Quién era? Eunice. Eunice era, ¿sí? Sí, sí, yo. Sí, sí, tú. Doctor, Dime, también Melissa Pazmiño. Melissa Juliana. Ya Sí. está, listo. ¿Y Heidi Porras nunca apareció? Gracias. De nada. ¿Heidi Porras? No. Aquí, presente. ¿Quién? ¿Heidi Porras? Sí. Ok. Ya está. Ok. Listo. Ya. Déjame otra vez salir para acá. Que es un relajo esta vaina ya. Bueno. Sigamos. Sigamos. No, descansemos. Ya me duelen las orejas, me duelen las nalgas. Estoy cansado de dar clase. Y me faltan todavía 3 horas de dar clase. Descansemos 2 minutitos. Si quieren descansar 2 minutitos. Si quieren. ¿Quieren o no quieren? Si quieren. Sí. Y así Sí. así ustedes no quisieran, yo sí quiero, estoy cansado. Ya, descansemos 2 minutos. Ok. ¿Ya llegaron? Sí, volvieron, sí.
Sí, ok. Ya. A ver, vamos, esperemos. Ya estamos todos por aquí. Ya. Frío. No, doctor, una ¿Quién tiene pregunta. frío? Ah, pregunta, ¿quién es? ¿Quién? Yo, Fajardo. Allá, estás acá arriba. Ya. Sí. Dime, Unis, dime. Una pregunta. Si, o sea, no sé si está bien, pero si hubiera déficit de insulina, podría ser causa de que no se produzca tanto lo que es la hormona de crecimiento y por lo tanto provocar un tipo, no de enanismo, sino de no permitir que la persona siga creciendo. A ver, si no tienes, o sea, si no tienes una producción adecuada de insulina Ujú. y no está siendo tratada, pues tampoco, o sea, se supone que tampoco está siendo tratada, ¿verdad? Vas a tener hiperglicemia, ¿verdad? Y la hiperglicemia disminuiría la secreción de hormona de crecimiento, ¿sí? Pero hay otros mecanismos, ¿verdad? O sea, hormonales y no hormonales, que Doctor, ¿no sería hipoglicemia? porque si no tiene insulina, No, tiene pues, hiperglicemia. sí. Si no tiene insulina, no puede meter la glucosa a la célula. Y si no tiene, y si no entra, se queda fuera. Y se queda fuera es hiperglicemia. Y la hiperglicemia, ¿qué le hace a la hormona de crecimiento? La inhibe, ¿verdad? Porque la hormona de crecimiento es hiperglicemia también. Pero no es el único factor que provoca inhibición de la secreción de hormona de crecimiento, y hay otros factores que contrarrestarían ese efecto para que de todas maneras exista secreción de hormona de crecimiento. Mucho depende también de en qué momento se produce esta alteración, porque si cualquiera de ustedes tuviera esa situación, enanos no se van a quedar, pues. Algunos ya son y se quedarán así, pero no porque, o sea, ya pasó, ¿verdad? En etapas prepuberales, ¿pudiera ser algún efecto? Sí. ¿Por qué? Porque no solamente hay disminución no solamente que habría una disminución de la secreción de hormona de crecimiento, sino que todas las consecuencias que ello trae. Entre eso, disminución de síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque no tengo la suficiente cantidad de hormona de crecimiento. Pero no son exclusivos. O sea, a ver, lo que trato de explicarles es esto, que el crecer no es solamente función de la hormona de crecimiento, ni de la insulina. El que se formen proteínas no es solamente función de la insulina y la hormona de crecimiento, o sea, son varios factores. Si uno está alterado, ¿se va a afectar? Se puede afectar. ¿De qué depende que se afecte o no se afecte? De la intensidad del déficit y de la capacidad de los otros mecanismos de contrarrestar o de compensar la alteración que se está produciendo. En otras palabras, ¿quién era? Unice era que me preguntaba así. En otras palabras, ¿se puede ver afectado? Sí. ¿Qué tanto? Depende. ¿Puede quedarse enano? No necesariamente. ¿Sí? Porque no te va a producir una deficiencia absoluta de la secreción de hormona de crecimiento. ¿Sí? Cuando hay una no secreción prácticamente absoluta de hormona de crecimiento, generalmente factores que determinan que no haya estimulación hipotalámica, o sea, o en un panhipopituitarismo. Panhipopituitarismo. Pan quiere decir todo, o sea, hay una disminución más o menos, una disminución importante de no solamente una, sino a veces de varias hormonas adenohipofisarias. Y eso te lleva al enanismo, ¿ya? Sin necesidad de la intervención de la insulina, o sea, allí más vale tendrías, ahí sí, hay enanismo panhipopituitario, o cuando hay alteraciones genéticas
que determinan diferentes formas de enanismo, ¿verdad? O sea, en donde pudiera o no estar involucrada la secreción de hormonas del crecimiento. Por eso justamente el enanismo no lo mandé a preparar, porque tienen demasiadas variantes. Generalmente yo mando a preparar el enanismo dentro del panhipopituitarismo, o sea, solamente el enanismo hipofisario purito, así, pero esta vez no lo mandé a preparar. Bien. ¿Qué o cuál es el principal efecto que nosotros le atribuimos a la hormona de crecimiento? El crecer, ¿verdad? ¿Y cuándo decimos que un individuo crece? Cuando aumenta en estatura. ¿Sí? O sea, cuando nosotros vemos que va creciendo en vertical, ahí ha crecido, ¿verdad? Si crece a lo ancho, no decimos ha crecido. O sea, no lo vemos que se ha engordado, decimos ya has crecido a lo ancho, no, está gordo. Entonces uno mide el crecimiento en función de lo vertical. Eso implica el desarrollo, el crecimiento y el aumento de extensión de los huesos largos. ¿Sí? Y recordemos que los huesos largos tienen un cartílago de crecimiento entre la diáfisis y la epífisis, y que es este elemento determinante para el continuar creciendo, ¿verdad? Que en el momento que el cartílago de crecimiento se osifica, dejaste de crecer. Entonces, el efecto en los huesos de la hormona de crecimiento está dado a expensas del aumento del depósito de proteínas en el hueso por acción de las células condrocíticas y osteogénicas, ¿verdad? Dijimos que las células no van a utilizar la proteína con fines energéticos, sino para crecer. Entonces aquí tenemos proteínas siendo depositadas en el hueso con el objetivo de provocar crecimiento, ¿verdad? Y la conversión de células condrocíticas en osteogénicas. ¿Sí? Células de cartílago para osificarse, ¿verdad? Esto, Guyton lo explica en dos mecanismos, ¿verdad? En un primer momento hay depósito de cartílago nuevo, cartílago de crecimiento. Entonces eso va a hacer que el cartílago crezca, ¿sí? En consecuencia, la estatura va a aumentar, para en un segundo momento osificarse ese cartílago. Entonces tenemos el crecimiento que luego se estabiliza cuando ya se osifica el hueso. Por otro lado, va a haber un aumento de la actividad osteoblástica, con aumento en la producción y depósito de hueso, y un aumento de la actividad osteoclástica, provocando resorción de hueso para formar cavidades donde se va depositando el hueso nuevo formado por los osteoblastos, y esto lleva a una constante regeneración y remodelado del hueso, ¿verdad? Pensemos que el hueso no es inerte, el hueso no es una piedra inerte, el hueso es tejido vivo, tiene células vivas y se está recambiando el tejido, igual que todos los tejidos, células que se mueren, células que reemplazan a las células que van muriendo, ¿verdad? Acá también tenemos la actividad osteoclástica, va a eliminar el hueso viejo y los osteoblastos van depositando hueso nuevo a nivel de los espacios que va dejando la resorción ósea. Bien, para que la hormona, ¿cómo actúa la hormona del crecimiento? ¿Cuál es el mecanismo cómo actúa la hormona del crecimiento? Esto también era un poco un misterio, ¿no? Que actúa la hormona del crecimiento. Tomemos en cuenta que la hormona de crecimiento es, de las hormonas adenohipofisarias, la única que tiene una acción sistémica, porque todas las demás actúan sobre otra glándula. La adrenocorticotropa sobre las suprarrenales, la tirotropa sobre la tiroides, la gonadotropina sobre las gónadas, etcétera, ¿verdad? Pero esta no actúa sobre una glándula, sino que actúa de manera sistémica. Pero actúa a través de unos intermediarios que se llaman somatomedinas. Somatomedinas o factores de crecimiento pseudoinsulínicos o factores de crecimiento insulinoides, da lo mismo, de los cuales se conocen algunos. El que tiene mayor connotación de pronto es la somatomedina C, que es el factor de crecimiento pseudoinsulínico 1, y
tiene mayor connotación por una alteración genética que se encuentra en una población africana, los pigmeos, ¿verdad? Los pigmeos, ¿por qué son pigmeos? Porque son chiquitos, porque no tienen somatomedina C, ¿ya? Y al no tener somatomedina C le falta el factor que va a actuar, el intermediario, para que actúe la hormona de crecimiento. Respecto a la somatomedina y su relación, a somatomedinas y su relación con la hormona de crecimiento, también hay hartísima discusión. Y si usted coge en Gannon se hace loco ahí tratando de explicarle la cuestión, se hace loco y finalmente usted termina más loco que Gannon. Pero si tratamos de sacar en claro algunos detalles. La hormona de crecimiento, para actuar, o sea, no actúa como hormona de crecimiento, sino a través de la somatomedina, punto 1. Segundo, las somatomedinas se forman en diversos tejidos del organismo. Algunas de ellas principalmente en el hígado, pero también hay formación en otros tejidos, incluso en tejido articular. Entonces, aquí viene otro problema. La hormona de crecimiento actúa a través de las somatomedinas, es decir, que si yo elimino las somatomedinas, se supondría que la hormona de crecimiento no ejercería acción, y sin embargo sí lo hace. Y la pregunta es ¿por qué? Porque es probable, es bastante probable que haya una producción y secreción local, tisular, de somatomedina, ¿verdad? De tal manera que la hormona de crecimiento pudiera estimular no solamente que haya somatomedinas, ¿verdad?, sino que localmente, en el sitio que va a actuar, se produzca y se secreta somatomedinas que hagan, o que ayuden a la acción de la hormona de crecimiento en ese sitio en específico, ¿verdad? Tema para discutir, se sigue discutiendo. Vean, en Gannon hay como un cuarto de página más o menos que habla media página que habla de este asunto, y le hace comparaciones, la somatomedina 1 con la 2, con la esta de aquí, que por acá que se produce, que se cree, finalmente no llega a ningún lado. Entonces, no vamos a meternos en esa discusión. ¿Tiene alguna importancia o algún valor, alguna cuestión trascendente el hecho de que la acción de la hormona de crecimiento sea a través de somatomedinas? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si la hormona de crecimiento actuara directamente, ¿verdad?, el tiempo, la duración de la acción de la hormona de crecimiento sería aproximadamente de 20 minutos. 20 minutos. Pero la somatomedina, la duración del efecto es de 20 horas. Es muchísimo, muchísimo más, ¿verdad? Entonces, obviamente para el organismo resulta más económico, energéticamente, metabólicamente, de todos los aspectos, resulta mejor el trabajar mediante somatomedina antes que por hormona de crecimiento. ¿Por qué esta diferencia? Por la intensidad de la fijación a proteínas. La hormona de crecimiento se une más laxamente a las proteínas, permanece menos tiempo unido a las proteínas, las somatomedinas muchísimo más. Esa es la razón de la diferencia de tiempo, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se produce el control de la secreción de hormona de crecimiento? Estas también son cosas que también ya le hemos hablado, por lo menos en parte. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que la hormona de crecimiento es elaborada, secretada por las células somatotropas de la adenopófisis. Pero para que estas células hagan hormona de crecimiento y secreten hormona de crecimiento, ¿qué necesita? Un estímulo, ¿sí? Y ese estímulo principalmente viene del hipotálamo. Y la hormona o factor. Hay algunas cositas que les he dicho que no están en Gaito. Hay datos, ya les dije el otro día, que saco de Gannon,
sobre todo la parte molecular, los receptores y todas esas cosas. Núcleo ventromedial del hipotálamo. Sintetiza y secreta esta hormona, que es el factor liberador de hormona de crecimiento, que pasa por el sistema portal hipotálamo hipofisario hacia la adenopófisis y estimula a las células somatotropas para que secreten hormona de crecimiento. Pero también hay un factor inhibidor. Este estimula la secreción. Hay un factor inhibitorio de la secreción de hormona de crecimiento que se llama somatostatina, que también ya la mencioné otra vez. Y la somatostatina se secreta en varios sitios del hipotálamo y su función es inhibir, actuar sobre las células somatotropas e inhibir la secreción de hormona de crecimiento. Hay otro factor estimulante adicional de la hormona de crecimiento, menos importante que el factor liberador, obviamente. Se llama grelina. La grelina es una hormona que también la secreta el estómago, pero que el hipotálamo también la secreta. Y la grelina actúa como estímulo, como un factor estimulante adicional sobre las células somatotropas adenopofisarias. Entonces tengo dos factores estimulantes, un factor inhibitor. Pero el principal factor estimulante es la hormona o factor liberador de hormona de crecimiento. Cuando es liberado por el núcleo ventromedial, entonces, como les decía, pasa a la sangre, llega a la hipófisis, ¿verdad? Y las células somatotropas tienen receptores para este factor liberador. Se une al receptor y al unirse al receptor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar a la adenilato ciclasa. Y si activa a la adenilato ciclasa, hidroliza el ATP y forma AMP cíclico. Entonces ahora tengo abundante AMP cíclico dentro de las células somatotropas y ese AMP cíclico va a producir dos efectos. Un efecto rápido y un efecto lento. El efecto rápido es favorecer entrada de calcio a las células somatotropas para que se secrete hormona de crecimiento. Acá tenemos otra vez el calcio entrando para que se secrete, ¿verdad? Ese es el efecto rápido. Y un efecto lento o tardío que consiste en la transcripción de genes para que se sintetice más hormonas de crecimiento. Entonces, si resumimos, pegamos las dos cosas. ¿De qué se trata? De que este factor, este hormona, factor estimulante de la hormona de crecimiento, llegó a la glándula somatotropa, se unió a los receptores, activó a la adenilato ciclasa, se produjo gran cantidad de AMP cíclico y ese AMP cíclico, ¿qué hizo? Secretó hormona de crecimiento, pero al mismo tiempo estimuló para que se vuelva a formar más hormona de crecimiento, para tener hormona de crecimiento para cuando sea necesario otra vez secretarla. Preguntas, por favor. No está complicado, ¿verdad? Finalmente, dime, no me grites, usted se deja sordo. Dime. ¿El factor liberador de crecimiento es lo mismo que la somatoliberina? ¿De quién me está hablando? ¿Guardaros? Sí. Sí. ¿Es lo mismo? Mira, yo no sé por qué a las mismas cosas les ponen diferentes nombres. Eso nos confunde, nos enreda. Lo mismo vas a encontrar con la tiroides, tirotropina, la tiroliberina, factor liberador de hormona estimulante. Hasta las siglas te las cambian, ¿no? Te las ponen en inglés, te las ponen en español, le dicen hormona, le dicen factor. Pero es la misma vaina todo. ¿Qué pasa con la intensidad de la secreción de hormona de crecimiento? En Guyton incluso tienen unos cuadros, unas tablas, con los factores que aumentan la secreción o disminuyen la secreción de hormona de crecimiento. La hipoglicemia, el ayuno, la inanición, el ejercicio intenso, estrés, la grelina, la que hablé hace un rato,
son factores que aumentan la secreción de hormona de crecimiento. La hiperglicemia hace lo contrario, la disminuye. Lo mismo el cortisol también disminuye. Hay una situación que a lo mejor sí la han oído ustedes, que es el kwashiorkor. ¿Alguien sabe qué es el kwashiorkor? Es cuando yo más o menos leí eso. ¿Quién es yo? Doctor, hola. ¿Quién es yo? Pues, o sea, yo o sea, más o menos... ¿Quién me está hablando, por Dios? O sea, yo más o menos leí eso. Pero, Banchón. Banchón Borges, ya, dime, Víctor. Ya, dime. o sea, yo leí que decía que eso sucedía, o sea, especialmente a los niños cuando tenían malnutrición. Entonces, lo que sucedía es que había, o sea, un aumento de cantidad de, o sea, de grasas, por así decirlo, pero no había suficiente cantidad de, o sea, de proteína como tal. Entonces, o sea, el signo que tenía el niño, por así decirlo, era que, o sea, era flaquito, pero tenía como una pancita. Ya, pero era porque no tenía suficiente cantidad de proteína. Y al no tener suficiente cantidad de proteína, obviamente no iba a producir, por así decirlo, o sea, no iba a tener una correcta, o sea, no iba a tener como una correcta, ¿cómo explicarlo? O sea, no iba a tener una correcta, por así decirlo, que no iba tampoco, no iba a formar, o sea, no iba a tener, ¿cómo? Pero eso era así, o sea, no iba a tener gran cantidad, o sea, no iba a tener suficiente cantidad de proteínas, por así decirlo. Ya. Ok. ¿Qué quiere decir kwashiorkor? ¿Alguien sabe qué quiere decir kwashiorkor? Eso significa desnutrición calórica proteica. No, es una desnutrición proteico-calórica. Eso es. ¿Qué significa? A ver, les cuento el cuento. Susan, te llevan un vasito de jugo. Susan, anda, coge el vasito de jugo. Coge, que no te lo vuelven a dar. El remedio, pero es que estoy enferma. Ah, está bien. Te quería un vasito de jugo y no lo quiere coger, le da vergüenza. A ver, ¿qué quiere decir kwashiorkor? En África, si no me equivoco, creo que en Ghana, pero no estoy seguro, creo que es en Ghana, encontraron una población, obvio, negritos, ¿verdad? En donde habían niños delgados, con cambios de coloración del cabello, barrigones. A esos niños les decían kwashiorkor. O sea, los kwashiorkor eran esos niños. Entonces, primero que no sabían qué diablos era lo que les pasaba a las criaturas estas. Y no sabían por qué les decían kwashiorkor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las mujeres, las madres de estos niños, les daban de lactar a estas criaturas, pero quedaban embarazadas, tenían otro hijo, y en el rato que tenían otro hijo, le dejaban de dar de lactar a ese que le habían estado de lactar hasta ese momento. Se quedó sin teta, ¿sí? Afuera, porque le daban de lactar al nuevo muchachito. ¿Qué le pasaba al anterior? Que se desnutría, ¿sí? Pensemos que son pueblos pobres, que aparte de que están malnutridos, de todas maneras, por la lechecita de la madre, o sea, algo de haber tenido, porque ¿ya? Y eran kwashiorkor, ¿por qué? Porque kwashiorkor quiere decir niño desplazado, niño relegado, niño desplazado, o sea, desplazado porque el otro lo botó, porque o sea, el que vino le quitó la teta, pues lo desplazó. El adelgazamiento, pérdida de la masa muscular, pérdida de proteínas, con todos los trastornos tróficos que trae la pérdida de proteínas. Y como decía Banchón, decía panzoncitos, ¿ya? ¿Y por qué panzoncitos? ¿Por qué estaban pipones? Por la acumulación de grasa. De líquido.
lo que tenían era así. ¿Qué es ascitis? Ascitis, ¿qué es ascitis? ¿Han oído el término ascitis? Anasarca, ¿saben lo que es anasarca? Anasarca es un edema generalizado. Ajá. Anasarca es edema generalizado. Ascitis es acumulación de líquido en la cavidad abdominal, la cavidad peritoneal, ¿verdad? No se olviden, miren, oye, les hubiera dicho que en un cuaderno vayan anotando todas las palabras que yo les voy diciendo. Ya por lo menos llevaremos unas 200, 300 palabras que yo les he dicho que ustedes no han sabido. No se olviden de las palabras que les voy diciendo. Bueno, por lo menos ya las han oído alguna vez. ¿Por qué se produce ascitis? ¿Qué tiene que ver la hormona de crecimiento, las proteínas y la ascitis? Ustedes se acuerdan, ojalá que se acuerden, que ¿de qué depende que el líquido, que el plasma, se salga de un vaso, salga a través de la pared del vaso? Eso va a depender del juego de presiones entre presión hidrostática, presión coloidosmótica, presión oncótica de las proteínas y la presión intersticial. Eso sí vieron, en algún rato vieron ustedes eso en uno, en el 2, no sé. ¿Vieron o no vieron? Pero dime. Las presiones de Frank Starling. El equilibrio de Starling, sí. Ah. En bioquímica creo que ven un poco. En bioquímica yo vi más. A ver, y los demás. Pero hablen, por Dios, es que se me acaba el tiempo y quiero saber. Lo vimos en bioquímica. En Fisio 1 lo vimos, doctor. Bueno. Qué bueno que lo hayas visto en Fisio 1. A ver, la presión hidrostática es una fuerza que trata de sacar líquido del vaso, ¿verdad? Es una fuerza hacia afuera. Las proteínas hacen una presión osmótica, o sea, retienen agua, es una fuerza hacia adentro. Y el intersticio tiene presión negativa. ¿Por qué tiene presión negativa el intersticio? Porque tiene... Dime. ¿Quién me está hablando? No sé quién me habla. Eunice, sácate la mano de la cara y habla, porque no hablas bien, pues, ya. Perdón. Porque hay más aniones en el espacio extracelular, como el cloro. No te escuché nada. A ver, los linfáticos, niñas, los linfáticos. Los linfáticos aspiran, ¿sí? Y como aspiran, se llevan el líquido intersticial, entonces generan una presión negativa. Ok, entonces, pero normalmente hay una dinámica equilibrada, ¿verdad? Es decir, los líquidos salen de los vasos en el extremo arterial del capilar, regresan en el extremo venoso, un poquito no entra y eso se lo lleva a los linfáticos. Eso es normal. Pero ¿qué pasa si no entienden? Por favor, me dicen, no entienden, prendo la pizarrita, aunque sea les hago unos dibujos mal hechos allí. Pero ¿qué pasa cuando no hay cantidad suficiente de proteínas? Que la presión osmótica, la presión coloidosmótica del plasma, la presión oncótica, dada por las proteínas, está baja. Entonces, tengo mucha fuerza hacia afuera y poca fuerza hacia adentro. No sé si me hago entender. Chuta madre, pero es que díganme en algo, es que no sé, están ahí como... Sí, doctor, sí. Sí, se entiende. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al disminuir la presión de retención de agua, las fuerzas hacia afuera son mayores y me sacan líquido del vaso. Lo extravasa. ¿Eso qué me va a producir? Me va a producir edema. ¿Sí? Si es más grande, el problema me va a producir ascitis, anasarca. En otras palabras, la hipoproteinemia me va a llevar al edema. ¿Por qué? Porque las fuerzas de retención de agua dentro del vaso son menores que las fuerzas hacia afuera. Son mucho menores. La diferencia es muy grande y el agua se sale. Entonces, en cualquier situación en donde tengas pérdida de proteínas, disminución de proteínas, vas a tener edema.
Una hipoproteinemia por malnutrición, vamos a suponer, te va a llevar al edema, ¿verdad? El síndrome nefrótico, no digo la glomerulonefritis, eso que trata, síndrome nefrótico. ¿No han visto? Nunca han oído síndrome nefrótico. Sí, lo vimos en bioquímica. Ya. Eso También deben un poco de ver en fisio. en fisio, claro, sí. Ajá, Yo lo bueno. doy en fisio, ya. En el síndrome nefrótico, ¿cuál es la principal característica en el síndrome nefrótico? La característica principal es la enorme pérdida, o sea, hay una proteinuria tremenda. Es una de las enfermedades que más proteinuria produce. Es decir, hay pérdida urinaria de proteínas. Y eso te baja la presión oncótica y te produce edema. A ver, pongamos otro, no importa, ya llegamos otra vez a los negritos, pero vamos, pongamos otro ejemplo. Si, vamos a imaginarnos, tienes cirrosis hepática. ¿Cómo debe tener la cirrosis? ¿Qué es cirrosis? ¿Cuál es el problema con una cirrosis? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el daño estructural? Fibrosis, ¿sí? Tengo un hígado fibrótico donde ya no tengo hepatocitos, eso está hecho una piedra, es afuncional. Esta es la lona, ¿verdad? Entonces, ¿qué alteraciones va a provocar ese hígado? Que aparte que no funciona, es una roca. La sangre que viene por la porta no fluye fácilmente para arriba, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en la porta? Que tengo hipertensión portal, pues. Va a haber un aumento de la presión de la porta. ¿Por qué? Porque está tapado el drenaje, o sea, está disminuido, alterado, hemibloqueado el drenaje para arriba. Entonces tengo acumulación hacia abajo y tengo hipertensión de la porta. ¿Sí se entiende? Si no me dicen, no, si no entienden, me dicen, no Sí, sí, entiendo. entiendo, doctor. Okay. Sí se entiende, doctor. Ya, yo siempre dije que son inteligentes y no sé por qué dicen que ustedes no entienden nada. Yo digo si entienden, pero bueno. Entonces, tengo hipertensión portal, significa que la presión hidrostática dentro de la porta está aumentada. ¿Y qué va a pasar con el plasma, con el líquido que está dentro de la porta? Se va a salir a la cavidad peritoneal. Tengo ascitis. Sí. Y si en este paciente que estoy diciendo que tiene cirrosis, que tiene el hígado hecho pedazos, ¿dónde se sintetizan la mayor cantidad de las proteínas plasmáticas? ¿Cuál es el sitio de síntesis de la mayor cantidad? En el hígado, pues. Entonces tengo un hígado despedazado que tampoco me está haciendo proteínas. Entonces, aparte de la obstrucción mecánica al flujo, tengo hipoproteinemia. Con lo cual agravo más el problema. Ese paciente va a tener ascitis, pues. Sí. Sí, doctor. Una por la parte mecánica y otro encima por la disproteinemia, ¿verdad? En una insuficiencia derecha también puedo tener ascitis, no por la disproteinemia, sino solamente por la parte mecánica, pues. A ver, si se confunden, por Dios, díganme. O sea, yo paro, reviso otra vez. Si estoy hablando de hormona de crecimiento y me metí a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con el asunto, pero yo creo que cualquier cosa que se diga aporta en que ustedes alguna cosa más se les mete en la cabeza. Vamos a imaginarnos que usted tiene una insuficiencia en la tricúspide. La tricúspide, recuerden, es la válvula auriculoventricular derecha, ¿verdad? Entonces resulta que cada vez que su ventrículo derecho se contrae, parte de la sangre del ventrículo derecho se le regresa a la aurícula derecha. Entonces, su aurícula derecha, en lugar de tener 0 presión de diástole para que la sangre en las cavas entre, tengo sangre, tengo presión, las cavas no drenan totalmente, porque tengo aumento de la presión, y voy generando un flujo retrógrado, una presión retrógrada, o sea, una presión hacia atrás,
voy a tener un hígado congestivo porque la sangre no drena hacia la aurícula derecha. Y si tengo un hígado congestivo, la sangre de la porta no se puede meter al hígado. ¿Sí? Sí, estamos. Y tengo otra vez y puedo tener, no es que voy a tener, pero puedo tener también hipertensión portal. Dependiendo qué tan grande sea el daño arriba, pues. O sea, qué tan insuficiente, qué tanta insuficiencia haya. La insuficiencia cardíaco derecho, ya les he dicho, tiene irritación yugular, tiene hepatomegalia congestiva, tiene reflujo hepatoyugular, ¿verdad? ¿Y me puede desarrollar una ascitis? Sí, sí puede también. ¿Pero por qué? Pero en ese caso es solamente por la interrupción mecánica al flujo. A ver, espérense un ratito que me están preguntando si la epidemiología tiene que ser, es el trabajo. Ya, a ver, caramba. Espérense un ratito, déjenme. ¿Qué Meli? A ver, datos mundiales, epidemiología mundial, ¿sí? Sí, si es que hay datos de Ecuador, los agregan. Es que no van a haber datos de Ecuador para todas las patologías. Para unas sí, para otras no. Ya, ok. Sí, sí estoy en clase. Pero dime rápido. Si es rápido, te contesto rápido. Ya, ok. Chao. Ya, ¿se dan cuenta? Ya están allí. Esa es la ventaja. Mire, me acaban de llamar haciendo una consulta, un estudiante, a una de las estudiantes que yo designé, entonces me llama, me pregunta, ya le digo, ya está. Ok, entonces, ¿aquí qué tengo? Aquí tengo una obstrucción mecánica al flujo, ¿verdad? Pero que igual, por aumento de la presión hidrostática, aunque la presión coleidosmótica estuviera bien, ¿verdad? Me va a causar problemas. En el caso de esa insuficiencia cardíaca derecha, también va a haber daño hepático. A la larga va a haber daño hepático porque esa congestión me va a dañar al hígado. A largo plazo. A ver, en definitiva, ya hemos hablado de... A ver, cosas que hemos reafirmado, que es ascitis, que es anasarca, edema. Cualquiera de esas cosas pueden ser o pueden ocurrir, ¿por qué? Por baja de las proteínas. Cualquier situación que produzca baja de proteínas me puede provocar eso. Hemos hablado del síndrome nefrótico, hemos hablado de la cirrosis hepática, hemos hablado de la insuficiencia cardíaca y estábamos hablando del kwashiorkor. ¿Por qué tiene ascitis ese muchachito? Tiene ascitis porque tiene hipoproteinemia. Está desnutrido. Los cambios tróficos en la piel, en el cabello, por disproteinemia, es solucionable. Claro, tienes que poner un programa de recomponer la parte nutricional, ¿verdad? Bueno. Preguntas, por favor. Dime. No escuché. Alguien habló algo, pero no escuché. ¿No? No, todo claro. Bueno, para mí. No, todo está claro. Ok, muy bien. Entonces, la próxima semana que vemos hormonas tiroides. Por favor, les dije, esta semana no les tomaba lección, la próxima se les tomó lección. Tienen 2 capítulos atrasados y tienen hormonas tiroides, que es un poquito largo, leanlo despacio. La próxima semana están expuestos a que les tomen lección oral, ¿verdad? Pero ya tienen que ir leyendo. Y probablemente la próxima semana también asigne unas 2 o 3 temas sobre tiroides. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ok? Nos vemos entonces. Ya, nos vemos la próxima semana.
con ustedes es el día martes, dime, no, martes. Los que les he mandado a trabajar, hacer el trabajo, vayan trabajando, aprovechen el tiempo. No lo dejen para el último. Bueno, que tengan un buen fin de semana, estudien, nos vemos el martes, pero estudien porque los voy a cobrar la próxima semana. Chao.